a Manuel García Solá, también de la UNCAUS, que es la Universidad Nacional del Centro, creo que se llama, del Chaco Austral, la Universidad Nacional del Chaco Austral, que es una universidad relativamente joven en la provincia del Chaco, ya es docente e investigador allí. También estuvo de la UNAM Pedro Zapata, Beatriz Rivero y la rectora, en esta jornada que se llamó Arquitecturas Institucionales para el Desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Nacional. Y el subtítulo era Diagnósticos, Propuestas y Modelos de Desarrollo del País. Hubieron muchos invitados muy importantes en esta jornada. Por ejemplo, estuvo el rector de la UNCAUS, el doctor Germán Osterman, Francisco Cantamuto, que fue funcionario de CONICET durante muchísimo tiempo, Fernando Peirano, muy importante en la gestión interior, en el desarrollo de las políticas científico-tecnológicas de la Argentina, fue quien comandó la Agencia de Ciencia de nuestro país, hoy docente de la Universidad Nacional de Quilmes y de la UBA, y fue presidente de la Agencia Argentina de I+D, ¿no? Por citar algunos nombres, pero bueno, hablemos de Marisa Sensabela. Ella trabajó con Peirano dentro de esa agencia que mencionábamos y puntualmente el rol de Marisa tenía que ver con la administración del FONCIT, que es uno de los 3 fondos de financiamiento de la ciencia de la Argentina que aún subsisten, pero bueno, que no están entregando dinero, no subsisten casi de forma nada más. Y visitó Misiones en un par de ocasiones en ese rol. Pero Marisa es además una investigadora de FUSTE, es investigadora independiente de CONICET, su formación inicial es como licenciada en Letras, se especializó en Lingüística y ha venido trabajando todos estos años en el tema de las lingüísticas de los pueblos originarios, sobre todo las poblaciones del Chaco, ¿no? Pero bueno, esa parte, en todo caso, la de su carrera profesional la dejamos por otro día. Vamos a escucharla aquí hablándonos un poco de esto que fue la ciencia argentina no hace tanto tiempo, año y medio, y lo que está haciendo ahora, ¿no? Vamos a escucharla en el primer bloque donde planteamos un poco esa cuestión. Dale. Miguel, bueno, mientras preparamos un poco la entrevista, se me pasó a mí avisarle a... Bueno, dale. Yo te cuento mientras tanto. Contame mientras tanto. Otro detalle importante. ¿Para qué le digo al aire a Marcos? Tenemos que pasar una entrevista. Está en el correo. Está en el correo. Está en el correo de la radio. Bueno, te cuento. Se hizo célebre quizá en todo el país, más allá de su trabajo como funcionaria específica del área de ciencia y tecnología, cuando en el mes de marzo del año pasado, el 27 de marzo para ser más exactos, escribió una carta de renuncia. Es decir, ¿te acordás? Que hablamos con ella en esa ocasión. Marisa fue una de las primeras personas que decidió, porque digamos, muchos de los funcionarios que venían en áreas de ciencia y técnica del ministerio, entonces, hoy ya ni siquiera existe el ministerio, vieron venirse una situación muy fea y además ya estaban empezando a sufrir el maltrato. En fin, esa carta se hizo realmente célebre, se publicó en muchos lugares y recuerdo una nota que publicó el periodista Andrés Lerner, que es un periodista del diario Ámbito Financiero, y él la titulaba como Golpe a la Ciencia, me acuerdo, esa nota, ¿no? Donde hablaba de la renuncia de Marisa Sensabela y transcribía una charla que él había tenido con ella, en torno de por qué dejaba la gestión, ¿no? Y en ese momento Marisa decía, bueno, todos los proyectos de investigación corren riesgo, va a haber despidos, antes de que empezara a pasar todo esto que ahora sabemos que está pasando, ¿no? Ayer salía Sturzenegger muy suelto de cuerpo a decir, seguimos avanzando con la motosierra en la función pública, ya estamos cerca de los 50.000 despedidos, como si fuese algo para festejar eso, ¿no? Pero lo planteaba así, ¿no? Bueno, ya está Miguel en punta, diría. Dale. Escuchemos entonces el primer tramo de la charla con Marisa Sensabela, investigadora independiente de CONICET, hablando un poco de esta situación, ¿no? Que se da con un año y poco de gestión de Milei y el daño que se le ha hecho a la ciencia en la Argentina. Ahora escuchamos. Nosotros te conocimos hace algunos años, cuando visitabas Misiones, para hablar de otras cosas. Estabas hablando de otro aspecto importantísimo de tu vida pública, digamos, que es el rol de gestora, siempre vinculado a la ciencia, a la tecnología, a la investigación. Me gustaría que primero nos hagas como un relato en ese contexto, de lo que fue tu trabajo en esas condiciones y de lo que era entonces, porque ya tenemos que hablar así,
el modelo científico argentino, o qué quería ser el modelo científico argentino. Exacto. Bueno, personalmente yo en el año 2001 ingreso a la carrera de investigador científico de CONICET. Yo estaba todavía en Rosario, pero venía al NEA, iba a la provincia del Chaco fundamentalmente, bastante seguido a hacer trabajo de campo, porque trabajaba con la comunidad toba, ¿no es cierto? Y me invitan, si quería instalarme en un instituto de la ciudad de Resistencia, el Instituto de Investigaciones Geohistóricas, para iniciar una línea de estudios lingüísticos. Y en ese momento de la vida lo podía hacer. Claro. Y me animé a hacerlo, me levanté toda mi casa y me instalé en enero del 2002 con muchísimo calor en la ciudad de Resistencia, en una casa que no tenía aire acondicionado en ese momento. Así que bueno, ahí empezó. Y me quedé a vivir en Resistencia y fui, bueno, armé un equipo de investigación, tuve el rol de vicedirectora de ese instituto unos años más tarde y luego tuve la oportunidad de rendir un concurso y de ser elegida la directora del Centro Científico Tecnológico CONICET Nordeste, que es el área de la administración y de la planificación estratégica de todos los institutos de la región de CONICET, ¿no es cierto? Bueno, y ahí fue muy lindo, como digo yo ahora, fue salir de la primera burbuja, ¿no? Entonces, el instituto, salir del CCT me permitió salir del instituto, es decir, salir de la problemática de las ciencias humanas y de las ciencias sociales y ver qué es lo que pasa con la ciencia en todas sus grandes áreas, ¿no es cierto?, en todos sus desarrollos, en una región como el NEA, que es la que menos cantidad de investigadores científicos hay, menos inversión en ciencia y tecnología hay, ¿no es cierto?, en todo el país, si comparamos con todo el país. Bueno, y estar en el CCT durante 4 años, 2 periodos, me dio acceso también a otros organismos nacionales donde se diseñan las políticas científicas y tecnológicas y de innovación del país. En el año 2020 me invitaron a formar parte, justamente por ser la directora del CCT-NEA, en el directorio de la Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, lo que llamábamos hasta hace poco Agencia IDI, y siendo miembro del directorio, que era una tarea ad honorem, ¿no es cierto?, nos juntábamos una vez al mes a decidir el funcionamiento institucional de la agencia, me invitan a hacerme cargo del FONCIT, que es el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica, uno de los 3 fondos de la agencia, ¿no? El FONCIT, el FONTAR y el FONARSEC son los 3. El FONCIT el que está más cerca del financiamiento basal de la ciencia y de la tecnología. Bueno, entonces fue salir de burbujas todo el tiempo y tener una mirada global que realmente agradezco mucho a quienes me han dado la posibilidad de poder transitar esos lugares. Bien, y eso también es un aprendizaje. Totalmente, porque nadie te da un manual. ¿No es cierto? Uno llega con determinadas capacidades, ¿no es cierto? Son, en general, bueno, tenés que tener algo que ver con el sistema científico, lo tenés que conocer y entonces tenés que ver de todas las herramientas que vos tenés qué es lo que más podés aportar, ¿no? Porque se supone que esas instituciones se construyen colectivamente a través de los años, se van afianzando, van teniendo mecanismos de evaluación, mecanismos de selección de proyectos, mecanismos de ingeniería, de instrumentos de promoción. Entonces, bueno, es muy bueno también que quienes la gestionan vengan de distintas áreas científicas, ¿eh? No necesariamente tienen que ser biólogos o biólogas ni físicos o físicas. Claro. ¿No es cierto? Un poco esa imagen, ese estereotipo que tenemos de que quiénes son los que hacen ciencia, ¿no? Los que tienen guardapolvo, los que están con microscopio, los que miran con el telescopio. Qué lindo, Miguel, todo lo que va contando. Esa es un poco su trayectoria hasta octubre de 2022, que fue el momento en que asume al frente de FONCIT. Hay que recordarle a nuestra audiencia, que por ahí no está familiarizada con esto, ella lo explicaba, son 3 los grandes fondos nacionales destinados a la ciencia, pero el FONCIT es el fondo que financia sobre todo la investigación básica. También investigación aplicada, pero pensá que el FONCIT en el año 2022 administraba 6.000 proyectos.
Y sostenía actividades de CONICET en todo el país, en todas las universidades públicas y también cuando había investigación científica en universidades privadas. En el caso de Misiones, por ejemplo, en la UCAMI. Claro. Pero bueno, volvamos a la charla con Marisa Sensabela. Bueno, y aquí ya nos metemos de lleno en el análisis, si vos querés, más político de las políticas públicas sobre la ciencia en la Argentina y el rol de los gestores actuales de las políticas públicas sobre ciencia. Ahí estamos hablando de políticas públicas, en este caso vinculadas con la ciencia, la tecnología, la vinculación. Es todo un gran paquete y no está aislado del resto de la sociedad. ¿Cómo veías en ese entonces que era tu rol? O sea, ¿cómo pensabas o cómo te pensabas en ese rol? Bueno, yo era parte de un sistema, ¿no es cierto? Entonces, lo que vos inmediatamente adquirís ahí es una noción del rol que tenés que tener en ese pequeño engranaje del sistema y la necesidad de que todo esté bien articulado, porque todo lo que tenga que ver con ciencia y tecnología, ese sistema es complejo, no es un sistema simple. Entonces, bueno, hay que ir de la mano con gente experimentada, que lo pude hacer, tanto colaboradores que trabajaban conmigo, como de las autoridades de agencia, y en eso no quiero dejar de destacar la tarea de Fernando Peirano, que ha sido un gestor excelente de primer nivel y una gran persona que sabe formar equipos para la gestión científica, ¿no? Bien, y esa gestión llega al punto final con el cambio de autoridades a nivel nacional, el cambio de gobierno, cambio de mirada política hacia la ciencia y la tecnología. Así es. Y ahí es ¿cómo lo viviste? Como un quiebre muy violento, ¿lo previste un poco también? Hay una carta tuya que es célebre. Bueno, sí, veíamos ya que como propuesta de gobierno del candidato Milei, el CONICET y el sistema científico no tenía lugar, ¿no es cierto? Yo creo que ninguno de nosotros dimensionaba la gravedad. Parecía una puesta en escena, una exageración propia de alguna estrategia electoral, ¿no es cierto? Bueno, una vez que a partir del 10 de diciembre del 2023, bueno, nos dimos cuenta de que eso era cierto, digamos. Pero lo más terrible de todo es que este gobierno realmente es verdad que quiere destruir el Estado y es verdad entonces que no le importa desarmar las estructuras estatales que sostienen la salud, la ciencia, la educación superior, etcétera. Es decir, no es algo que les interese. Entonces lo desarman y eso tiene como consecuencia la desarticulación total del sistema. Vos fijate, si todos los sistemas científicos son complejos y el nuestro tenía algo, o sea, una de las cosas más importantes es el financiamiento basal, es decir, ¿de dónde sale el dinero para hacer ciencia y tecnología? ¿No es cierto? Entonces, ¿el dinero de dónde sale? Sale, por un lado, la formación de los recursos humanos que se ocupaban y que se ocupan todavía las universidades y los organismos de ciencia y tecnología, y entre ellos primordialmente el CONICET, que es la gran escuela de científicos, ¿no es cierto?, del país. Y desde el año 1996 en adelante, esta agencia IDI, que la llamamos así ahora agencia IDI, que a través de dineros del Tesoro Nacional más fondos que venían de préstamos internacionales, tenía un gran sistema de evaluación de proyectos de investigación, porque en la ciencia argentina los proyectos de investigación no se financian porque una persona llegó a un determinado escalafón. Cada vez que vos necesitas financiamiento para un nuevo proyecto, necesitas competir a ver si tu proyecto realmente es bueno, ¿no? Porque hay una evaluación permanente frente a eso. Entonces, tenés los recursos humanos de las universidades y el CONICET y tenés todo lo que sea cualquier tipo de gasto para la investigación, que sea equipamiento menor, que sea trabajos de campo, que sea insumos de laboratorio, que algunos son realmente muy, muy onerosos, todo eso lo mantenía agencia. ¿Qué hizo este gobierno? Suspende la rueda de formación de CONICET, o sea, la entrada a carrera de investigador científico, y realmente no paga ninguno de los proyectos que están
vigentes ni los que estaban por iniciarse, porque esos proyectos tienen una rueda de una vez por año. Una vez por año hay 1.500 nuevos. Hay 3.000 que se postulan y hay 1.500 nuevos. Entonces, esa rueda y esa continuidad y esa seguridad que tenían los científicos es lo que permitía que quizás con escasos recursos y con un escaso porcentaje del PBI comparado con otros países, Argentina tiene todavía un nivel altísimo en lo que es su producción científica y tecnológica. Porque Argentina no ha gastado el 6% del PBI como hace Israel, o el 5% como hace Corea. Siempre es el 0,2, el 0,3. Se hizo una ley para que en algún momento, en el 2030, lleguemos al 1%, ¿no? Pero bueno, todo eso de golpe desapareció y ha generado un caos enorme. Entonces la comunidad científica está en un estado de estupor desde hace 1 año y medio, porque cada semana hay una nueva mala noticia, cada vez peor, de desprecio, de desguace, de desarticulación, con lo cual me parece que ya debemos salir un poco de ese estado de ánimo que nos hace mucho mal, que nos instala, nos inmoviliza. La desesperación, mirá lo que están haciendo, mirá que... Y el otro estado de ánimo que para mí también hay que superar, que es la esperanza, pero ¿qué tipo de esperanza? La esperanza de esto se va a terminar. Esto ya se termina, se va a terminar enseguida y después volvemos a lo que teníamos antes. Y yo creo que en este momento no podemos volver a lo que teníamos antes. No. Ha sido tan grave lo que han hecho en este año y medio que no vamos a poder volver enseguida. Entonces hay que empezar a pensar otras cosas. ¿Cómo hacemos para reconstruir ese sistema? Y en paralelo con un gobierno que todavía va a seguir en funciones y que no va a ayudarnos para nada, todo lo contrario, va a hacer todo lo posible para seguir perjudicándonos. Miguel, qué interesante esto, ¿no? De salir del estupor. Me recordaba a Dora Barrancos. A Dora Barrancos, sí, a mí me pasaba lo mismo. Mientras charlaba con ella, decía, claro, hay mucha gente que está pensando exactamente en las mismas cosas y reflexionando sobre las mismas estrategias de resistencia. Porque, bueno, en el último tramo, que es más cortito, Marisa también reflexiona sobre eso, ¿no? Bueno, ¿qué nos queda a nosotros por hacer entonces en estas circunstancias, con este diagnóstico tan duro, tan terrible? Porque además todo lo destruido va a tardarse mucho tiempo en poder recomponer algo de todo esto. Hay un libro que creo que te lo mencionaba en una charla hace un tiempito atrás, de David Harvey, un libro cortito, donde él habla sobre el comportamiento del neoliberalismo en todo el mundo, y que cada vez que regresa, dice él, lo hace como en oleadas, y la destrucción es siempre eso, ¿no? Destruye, retrocede quizá, pero en el camino quedan cosas que no se pueden recomponer hasta la siguiente oleada neoliberal que parece esparcirse por todos lados de modo contagioso. Entonces que hay que también poder pensar en esos términos, ¿no? En términos más amplios. Pero vamos a escuchar el último tramo de la charla. Perdón, esto que decía ella, volver, ¿a dónde? Claro. Que es claro, y de qué modo, ¿Y ¿no? de qué modo? Con qué cosas que nos van a ir quedando, que no van a ser tantas como las que teníamos. Dale. Escuchamos el último tramo, que es cortito. Dado que lo decías hace un ratito, por ahí hay una especie de sentido común, el científico tiene guardapolvo o asociado al microscopio o al telescopio o a una probeta o algo así. Vos venís de las ciencias sociales, el deporte favorito de algunos funcionarios es atacar a las ciencias sociales. ¿Qué tenés para decir en ese sentido también? Y bueno, que no es casual, porque las ciencias sociales son las que están permanentemente generando un discurso crítico, ¿no es cierto? Entonces, precisamente van a atacar directamente a las ciencias sociales con la mentira, digamos, porque eso realmente es una falacia enorme, de que si no se pagan las ciencias sociales se va a pagar el resto de la ciencia. En realidad, todo lo que es gasto de sostenimiento de la investigación, las ciencias sociales y humanas no gastan ni el 9 ni el 10% de todo el presupuesto. Claro. Con lo cual es una información maliciosa para que alguna gente, ¿no es cierto?, la incorpore y diga, sí, mejor no financiemos las ciencias sociales y humanas, financiemos otras cosas. Bueno, sabemos que no es así.
¿Es muy difícil deconstruir ese discurso, luchar contra ese discurso? ¿Que te ha tocado alguna vez discutir eso con alguien? Sí, me tocó discutirlo muy fuertemente con el primer secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Alejandro Cosentino. Bueno, tampoco se podía discutir mucho porque no era una persona del ámbito científico en ninguna de sus áreas. Entonces era muy difícil. Estaba totalmente convencido de que lo que tenía que hacer era paralizar todo el sistema que estaba bajo su autoridad. Entonces, bueno, hizo eso. Pero yo creo que no, que lo que hay que hacer, porque seguimos viviendo en democracia, entonces hay que salir de ese estupor y hay que pelear con argumentos, no solamente defendiendo lo que todavía tenemos, sino también haciendo nuevas propuestas. Entonces hay que volver a enamorar a la gente, hay que volver a dar propuestas donde aquellas cosas que si las miramos bien también tenían sus errores, sus áreas en las que no funcionaban bien. Entonces pensemos en eso. ¿Cómo hacemos ahora? ¿Y cómo hacemos una estrategia de sobrevivencia y de guerra ahora? ¿No? Donde las universidades, ahora sí las universidades, justamente por su autonomía y autarquía, pero sobre todo por la autonomía, tienen que tomar ciertas decisiones muy importantes respecto del mantenimiento de la ciencia. Bueno, mensaje final. Mucho para pensar. Esto del escenario de guerra, viste que de a poco ya aparece como cada vez más presente poder dimensionar que estamos en este escenario, que no es una mera retórica, digamos, ¿no? Que eso implica también tomar decisiones en ese contexto. Totalmente, en ese contexto y con esa lógica. Sí, totalmente. También, ¿no? Porque hay que pensar que frente a un enemigo poderoso, armado y con todas las herramientas del poder, hay formas y formas de enfrentarse, ¿no? Está el que va y corre contra la bayoneta y se inmola, y está el otro que busca el momento exacto para contragolpear, para plantear una situación, para dar una escaramuza y salir airoso de eso, porque el soldado muerto no sirve para otra batalla. Entonces, realmente es para pensar toda la entrevista, ¿no? Me parece que dejó muchas cosas la charla con Marisa, como que incluso nos instan a que la volvamos a llamar en otro momento para ampliar algunos de estos conceptos, ¿no? Y pensaba también, Miguel, en esto de lo que decía en el bloquecito anterior, salir del estupor y este cuestionamiento a esa esperanza, entre comillas, ingenua, ¿no? De que esto va a pasar. Y no me molestes que esto va a pasar, y me parece que eso también está claro, que 1 año y medio, te escondas donde te escondas, esto te va a alcanzar. Sí, tal cual. Bueno, esa era la charla con Marisa Sensabela, que estuvo de visita en la provincia hasta ayer en la noche. Creo que ya no está, que retornó al Chaco, se iba en horas de esta mañana, y que, bueno, fue una de las articuladoras de estas jornadas que mencionábamos al principio de la nota, que se organizaron aquí en Posadas, en forma conjunta entre la UNAM y la Universidad del Chaco Austral. Estuvieron representantes de varios puntos de la Argentina, que en su momento tuvieron roles muy importantes en la promoción de la ciencia, la tecnología y la vinculación en nuestro país, ¿no? Gracias, Miguel. De nada. Quédate ahí escuchándonos, ya no te, sí, estoy escuchando, no te subimos sentado más a este escenario por un rato, a menos que lo necesitemos. Bien, acá estaremos. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí con Miguel charlando un poco y compartiendo esta entrevista que, como bien lo decía, nos deja mucho que pensar. 16:31.